esperando ese día maravilloso. Que Cristo venga por su iglesia, hermano. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos, hermano? Bueno, como Dios dice, no es como tú quieras. Así se llama el mensaje que hoy día vamos a aplicar. Como Dios dice, no como tú quieras. Entiendo, ¿no? Que la gente hoy día hace todas las cosas a la manera de ellos. No, pero hay que hacerlas como Dios dice. Así que vamos a ir a la escritura en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la escritura en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia me dice amén. Amén. Ahí está, para sentirme acompañado, hermano. Dice la escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, porque Elí era el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová, esto es importante, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Amén. Le voy a pedir a los chiquitos que se callen un poquito, por favor. Mi amor, José, la línea adentro, por favor. Yo me empiezo a poner medio nervioso, ¿cierto? Yo, por lo menos, mis hijos, los quiero a los dos, no quiero escuchar. Limni, José, adentro. Amén. Vamos a orar al Señor, hermano. Amén. Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. En este momento, por tu palabra gloriosa, Dios mío, te ruego la suma concentración, Dios mío, para poder exhortar tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Esta palabra puede cambiar la vida de un ser humano. Esta palabra puede cambiar la trayectoria del destino de algunos de los que estemos en este lugar, Señor. Por eso yo te ruego que podamos estar atentos, Dios mío, con los oídos prestos, abiertos a escuchar lo que dice tu palabra, Dios mío. Rogamos en el nombre de Jesús la gracia, la autoridad, la unción, la sabiduría, el denuedo, Dios mío, para poder anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra, Dios mío, en esta noche nos hable claramente, porque los tiempos son malos, Señor, y como en los tiempos de Samuel, tu palabra está escaseando, Dios mío. Falta palabra de Dios. No hay visión con frecuencia, Dios mío. Por eso yo te ruego que hoy nos hable, Dios mío. Que nos hables claro, que esta palabra vaya con nosotros en nuestro corazón y podamos ser hacedores de ella, más que oidores olvidadizos, Dios mío. Te ruego en el nombre de Jesús que me ayude, me respalde, porque dependo 100% de ti, Dios mío. Porque si no fuera por ti no podría predicar, ni mucho menos entender y comprender lo que solamente tu Espíritu Santo nos puede enseñar, Dios. Te doy gracias por todo en esta noche y te ruego la bendición sobre cada vida, sobre cada alma, de los que están dentro, de los que están fuera, para que tu palabra nos bendiga a cada uno de nosotros de una manera maravillosa y misericordiosa. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, hermano, amén. Que le bendiga, mi hermano, amén. Tome su asiento. No se vaya. No se vaya a desconcentrar, hermano, amén. Bueno, ahí tenemos a la Limne, gracias a Dios, nos está llorando, la van a tocar el sol, no, algo le pasó, pero amén. Bueno, la Biblia dice, bueno, que Samuel, primeramente Samuel, tenía algo muy particular. Este niño, este joven que se encuentra allá en este capítulo 3, dentro del templo, donde ministraba, ¿cierto?, un sumo sacerdote llamado Elí, que tenía dos hijos que eran más perversos que el diablo, Ofni y Finés, ¿cierto? O Fines, como usted quiera llamar. Bueno, este Samuel termina siendo producto de un milagro de Dios, ya que su madre, ¿cierto?, Ana, porque ella era la preferida de su marido Elcana, ¿se recuerda, no? Y ella tenía una enemiga, la otra mujer de Elcana, porque eran rivales. La Biblia dice que era su rival en el versículo 6, capítulo 1 de 1 Samuel. Y su rival la irritaba, esta mujer, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esa mujer?
ese es el apellido, ¿me entiendes? Porque le hacía tremendos problemas a Ana. Esta mujer tenía un gran problema en su corazón porque no podía darle hijos a Elcana. Y Elcana tenía un amor tan profundo hacia Ana que no la desechó, porque antiguamente, amado hermano, no ser madre era como que tú estuvieras maldecida. Como que de alguna manera en ti había algo malo. Entonces, antiguamente, tener prole, tener familia era algo fundamental. Y mayormente si eran judíos o israelitas. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado a Adán a fructificar la tierra, ¿cierto? A procrear la tierra, de alguna manera, ir y hacer hijos, ¿cierto? Para llenar la tierra. Entonces, el hombre y la mujer que no podían concebir a través de su matrimonio era mal visto, era como una maldición. El libro de Levítico también lo ve en ese sentido. Entonces Ana estaba muy triste, muy angustiada, no sabía qué hacer, que llega un momento que va, ¿cierto?, junto a su esposo Elcana, al lugar donde se sacrificaba, donde estaba Elí, el sumo sacerdote. Bueno, y la historia es larga, no me quiero centrar ahí, y al fin y al cabo Dios le termina concediendo un hijo que se llama Samuel. Bueno, ella dijo, dámelo por lo menos un año, ¿cierto?, un cierto tiempo conmigo y después te lo voy a dedicar al templo. Bueno, ella quería ser madre. Bueno, y ella hizo algo muy importante, dedicó a su hijo a Dios. Lo disfrutó un cierto tiempo, quizás menor, mucho no lo sé, Dios sabe solamente, pero al final lo disfrutó. Pero la tranquilidad de Ana, que aunque no tenía a su hijo presente, lo tenía sirviendo a Dios. ¿Me entiendes? Esa es la gratificación que tenemos que tener nosotros cristianos, hermano. Que nuestros hijos estén sirviendo a Dios. No los deje que los pastoree el diablo. ¿Me entiendes, no? Tráigalo porque el buen pastor los pastoree. ¿Me entiendes? Que los hijos nuestros sean un ejemplo. Y si no quieren serlo, usted enséñele a ser ejemplo. Le doy una buena receta, sáquese el sitio, dele 2 cintazos. Va a aprender a ser ejemplo. Porque la Biblia dice que a nuestros hijos hay que corregirlos. ¿Me entiendes, no? No es que estamos usando hoy la psicología. Hay que hablarle a los hijos, no hay que decirle nada. Tenga cuidado, no lo mire muy feo porque los hijos se le pueden revelar. No, ¿qué revelar? Hay que darle una nomás. ¿Saben por qué los jóvenes hoy están más rebeldes que el diablo? Porque los padres no los corrigen, pues. Y antiguamente a uno le hacían caer nomás, ¿se acuerdan, no? A mí me dejaron caer varias. Pero la Biblia dice, el Señor dice claramente que hay que corregirlos con vara. Yo soy misericordioso, lo corrijo con un cinto. A la hora que tengo una vara igual le doy, ¿me entienden? Mandato del Señor. Y Elí tenía todo lo contrario, 2 hijos que se habían criado en el templo, que habían nacido bajo un hombre que era sumo sacerdote, que tenía que cumplir con la palabra del Señor, que era compartir la palabra en todo tiempo con sus hijos. Miren lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras le dijo Jehová Dios. Este es el Shema Israel. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Bueno, y ahí empieza. Y Dios le da una demanda a todos sus hijos y mayormente a los sacerdotes, levitas, todos los que tenían de alguna manera una importancia entre el pueblo de Israel. Y la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. ¿Qué pasó con Elí? Que los hijos de Elí eran terribles hijos del diablo. Porque no dicen que eran buenos o omnifines. Eran terribles. ¿Por qué? Porque Elí no compartió ni repitió las palabras a sus hijos. Y dice la Escritura, y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Cuántos comparten la palabra de Dios con sus hijos en la casa? Yo lo siento los 2. Y a usted también, yo tengo una familia, somos 4. Mi esposa también, mis 2 hijos. Y hablamos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la obligación nuestra, o si no vamos a tener hijos igual que los de Elí. Tremendamente rebelde, ofendiendo a Dios. No es el mensaje, le estoy introduciendo, no. Voy para otro lado. Pero quiero darle este pequeño énfasis a esto. Y la Biblia dice, y bueno, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir? Que en todo tiempo comienza a hablar la palabra. En pocas palabras, acuérdate siempre de la palabra de Dios. ¿Me
entiendes? Antes está escuchando reggaetón, ¿cierto? A Ozuna, Conejo Malo, Bad Bunny, para los españoles, ¿me entiendes? Entonces están ahí escuchando esa basura. Usted sabe lo que tiene que estar escuchando, una Biblia en audio, alabanza, ¿me entiende? Invierta bien el tiempo escuchando palabra de Dios, porque eso lo va a convertir, eso lo va a cambiar, eso lo va a transformar. Porque hay gente que dice que Dios nunca me habla. ¿Cómo te habla si nunca lees la Biblia? ¿Me entiendes, no? Si a Dios le plazó salvar al mundo por medio de la locura de ¿qué? De la predicación. Dios habló a través de los profetas, de los apóstoles. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Su palabra, amado hermano. Y Elí no cumplió con esto, pues. Elí, me imagino que sabía de Moisés, porque ahí comienza todo el sacerdocio con Moisés. Él comenzó a ordenar todos los servicios entre el templo, en ese momento tabernáculo, ¿cierto? Y de alguna manera Elí se le olvidó corregir a sus hijos, y al final sus hijos terminaron siendo unos verdaderos hijos del diablo. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí, de 1 Samuel, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Tremendo. Eran hijos del sumo sacerdote Elí, el que ministraba en el templo, el que hablaba que había que someterse a Dios, el que hablaba que había que obedecer a Dios. Sus hijos no tenían la menor idea de lo que era eso. ¿Entiendo, no? Hay gente que dice, pastor, hay que tener misericordia, nuestros hijos se van a ir al mundo. No, si se van al mundo es porque no le predican la palabra. ¿Me entiendes? No, si tú no le sembras la palabra en su vida, tus hijos se van a ir al mundo. Cómprale chocolate, cómprale helado, cómprale lo que quiera, dale pizza todos los días, hágalo por todos los parques de Salta, dale todos los caprichos que a él se le ocurra, pero si no tiene palabra se irá al mundo. ¿Me entiendes, no? Ser buen padre no es darle todo. Ser buen padre es darle lo que corresponde. Y en este caso es la palabra de Dios, como cristiano. ¿Me entiendes, no? Gracias. Hablemosle a nuestros hijos. Si no se molestan, lo sienta ahí si usted es papá. Y usted es el que manda. ¿Me entiendes, no? Usted manda. Los hijos no tienen ningún poder, ninguna autoridad. Los hijos se tienen que someter. Eso dice la palabra. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Por eso los hijos mueren tan jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque no honran a sus padres, pues. Le levantan la voz. Le dicen lo que quieren, no le hacen caso. Le dicen anda a leer la Biblia, se ponen a ver con la cuestión del celular y chateando con la cuestión. Llegan a tener los dedos morados, hinchados, tanto metidos en la cuestión. ¿Pero por qué? Porque no se le corrige al hijo. Nosotros tenemos que ser padres que corrigen. ¿Me entiendes, no? A mí que me critiquen porque le pego un cintazo a mi hija, antes que me critiquen después porque mi hija es una ramera. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir o no? Así es, claro, si acá no leemos que dan muchas vueltas al discurso. Acá tenemos que corregir, amado hermano. Y Elí cometió este gran error. Eran hijos impíos los que tenía y lamentablemente no tenían conocimiento de Dios. Y por no tener conocimiento de Dios, sus hijos terminaron siendo mal testimonio. No sé cuánto escucharon de la hija de la pastora que murió en un telo. Telo le dicen a usted, yo le digo como telo en mi país, pero usted le dicen telo. ¿Cuánto escucharon esa noticia? Norma Alonso. No hay un problema en sacarle el cuero a esa hija yo. Aparte que apóstate. ¿Te crees lindo que salga ahí en el ¿qué pasa? Salta. Hija de pastora murió en un telo, problema amoroso. Así ya la iglesia hoy, hermano. Y después cuando uno va a predicar a la gente que le dice que si son iguales todos estos hijos del diablo, o no. Ya no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Sinvergüenza, ladrones, ¿cierto? Chismosos, lengua larga, adúlteros, fornicarios. Eso nos dicen ahora nosotros los cristianos. Ya no nos reconocen como hijos de Dios. ¿Me entiendes, no? ¿Por qué? Porque nosotros, por eso que nosotros los pastores tenemos la obligación de compartir la palabra. Y la palabra tiene que ser clara. ¿Me entiendes, no? La clara. Si a usted no le gusta, yo siempre he dicho, usted vaya a la iglesia católica y el curita, o si no le viola a los hijos, te lo termina violando usted. ¿Cuántos han escuchado los casos de pedofilia que hay en Estados Unidos? En mi país, 2.000 obispos destituidos, ¿sabe por qué? Porque se violaron a más de 5.000 niños. Vaya a meterse a
la Iglesia Católica. Y pásale a su hijo al curita. Acá te van a aplicar palabras, pero al menos tu hijo va a estar en paz y en comunión con Dios. Amén. Ni tonto, ¿cierto? A meterse para allá con estos curos pedófilos. No, las cosas por su nombre. Lo hemos puesto tan ciúticos, ¿eh? Así como, no, hermano, por favor arrepiéntase, mi hermanito. Ya pegando como 5 años, pero arrepiéntase, hermano. Por favor, se lo pido. Por favor. Arrepiéntase, hermano, para que se vaya al cielo, por favor. Como que hay que pedirle, por favor, hermano, si tú no te arrepientes, te va a ir al infierno. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Si acá no hay doble discurso, si yo no me arrepiento me voy a ir al infierno, pero si me arrepiento, una corona gloriosa me está esperando si peleo la buena batalla de la fe, dice el apóstol Pablo. Yo prefiero que me den de palo, pero irme para el cielo, que no me digan nada y irme al infierno. ¿Me entiendes? ¿No? Yo prefiero que me odien por decir la verdad, que me amen por sobarle el lomo. ¿Me entiendes, no? Bueno, y Elí le sobaba el lomo a su hijo, pues. Por eso Dios tuvo que levantar un Samuel. ¿Entiendes, no? Un Samuel que marcó la diferencia. Un Samuel que en el capítulo 3 se encuentra con una situación en el tiempo de él, donde la palabra de Jehová escaseaba. La palabra de Dios, no había palabra de Dios, escaseaba. Los hombres que tenían que hablar la palabra no le estaban hablando, estaban mudos, ¿cierto? Hombres que tenían que haber estado anunciando la rebeldía del pueblo de Israel, todos callados, unos pocos hablaban con voz de pito, arrepiéntanse, ¿me entienden? Aparecía un loco por aquí y por allá. Dios dijo, tengo que preparar a un hombre de Dios. Tengo que preparar a un hombre, porque si usted no quiere hablar, Dios va a preparar a alguien, hermano. Si nosotros no hablamos, Dios va a tener que hablar por alguien, porque Dios no se va a callar. Así que no sintamos indispensables. Mejor hablemos antes que Dios nos deseche, ¿me entiendes o no? Mejor es hablar, amado hermano, que antes que Dios nos termine cerrando la boca. Y el Samuel apareció para abrir la boca, pues. ¿Cuántos no conocen al Samuel? A ese Samuelito que le dijo a Saúl, ¿qué te has creído? Te creí sacerdote, hijo del diablo Saúl. ¿Se acuerdan o no? Disculpe, casi le rompo el púlpito. Que me molesta esto, hijo del diablo. Y Samuel no se le queda callado al rey, ¿te acuerdas o no? La Biblia dice que el mismo Samuel fue a ungir por rey ¿a quién? A Saúl. Pero el mismo que lo ungió le dijo que era un hijo del diablo, un rebelde, un desobediente, un contumaz. Y el mismo que lo había ungido le dijo, te desechó el Señor. ¿Se acuerdan o no? Es un hombre de Dios, pues. Ese mismo Samuel que había ungido al rey Saúl, después le termina diciendo que era desechado por Dios. Porque Dios no anda con doble discurso. Un hombre de Dios te dice lo bueno y te dice lo malo. Un hombre de Dios es capaz de levantarte con misericordia, pero también con hablarte con verdad. Porque la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Me entiendes? Este no es una asistencia social. Este no es un club deportivo. Aquí hemos venido a escuchar palabras de Dios. Y estamos en los últimos tiempos, amado hermano. ¿Cuánto le gusta ver noticias? Yo no casi ni veo noticias, porque no tengo televisión. Pero si usted puede ver las noticias, ¿cierto? Se va a dar cuenta que es un caos el mundo. ¿Cuántos supieron del huracán que arrasó con Estados Unidos? Que están todos vueltos locos de Canadá. Ahora Puerto Rico que se dio vuelta por acá, ¿me entiende? Terremoto, Ecuador, Panamá, en Chile. Están todos preocupados, están todos tiritando. ¡Viene terremoto! Y yo digo, Dios, ¿cuándo va a venir acá a Argentina? Acá son terribles pecadores, por hermano. Inmorales, sinvergüenza, ladrones, corruptos. Si es cosa de ver el tema del aborto, ¿cuánta gente no fue capaz de ir, cierto, a la Rivadavia? ¿Cierto? Fue capaz de ir a pararse allá a la calle principal de Buenos Aires para protestar los que estaban a favor y los que estaban en contra. ¿Y por qué no lo hicieron antes eso? ¿Por qué no gritaron en las calles antes que Dios no está a favor del asesinato de ningún niño, de ningún ser? Siempre cuando viene el problema todos empiezan a poner las pilas, ¿se ha vuelto o no? Las cosas tenemos que hacerlas antes. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos una gran ventaja, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos se están preocupando de sus hijos de ideología de género? En mi país ya metieron la ideología de género.
¿Sabe lo que significa eso? Que a nuestros hijos le van a decir, ¿sabe qué, hijo? Va el profesor, te va a pastorear a tu hijo en el colegio, así que ten cuidado. Le va a decir a tu hijo, ¿sabes qué? Pregúntate si realmente eres hombre. Así le van a decir a tu hijo. Esa es la ideología de género. Le van a preguntar, ¿eres hombre, Pablito? Y le van a meter la duda, pues Pablito, como anda más o menos ahí, no va a decir, oh, parece que no soy hombre. Como que me gusta el bigotón de al lado. Esa es la ideología de género. Usted se ríe, pero eso es lo que está pasando. ¿Me entiende, no? Y nosotros no estamos preocupados. ¿Usted se está preocupando de ir a la escuela a ver qué le están enseñando? Pregúntele a sus hijos qué le están enseñando en cuanto a la sexualidad. Usted tiene que enseñar a su hijo que el hombre está para la mujer y la mujer para el hombre. Y ahí basta. ¿Me entiende, no? Y eso lo están metiendo acá en Argentina. Y los cristianos, aleluya, gloria a Dios, santo su nombre. Y algunos medio desviados, Ave María, Madre de Dios. ¿Me entiende, no? Nosotros como cristianos tenemos que entender que la palabra de Dios no puede escasear. Usted tiene que hablarla, yo tengo que hablar. Estamos todos llamados a predicar la palabra. El pastor no tiene la carga de llevar la palabra. Nosotros estamos para pastorear, predicar, anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted tiene que predicar la palabra. Y usted se tiene que poner a cuenta con Dios. Y Samuel dijo, bueno, heme aquí, Señor. ¿No dijo eso? Y Elí, que estaba más perdido que el temiente bello, que el mismo diablo, le dice, oye, mira, si te habla, dile, heme aquí, Señor. Lo único bueno que hizo Elí. ¿Y por qué no le dijo eso mismo a sus hijos? Porque no le había compartido la palabra a sus hijos. Se cuenta que Elí ya estaba casi muerto, y estaba a punto de cerrar sus ojos, dice la Biblia. Dice que la Biblia, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Cuántas veces lo mandó a acostar Elí? El que tenía que tener discernimiento, pues, hermano, ¿o no? Era la primera, se tenía que dar cuenta que Dios estaba tratando con Samuel, pues. Y lo mandó a acostar, ¿me entiendes, no? Lo mandó a acostar. Y después dice la escritura, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿A cuánto se le reveló la palabra acá, amado hermano? ¿Está seguro? Pues si no se le ha revelado todavía la palabra, amado hermano, un problema grave, ¿eh? Ahí es cuando usted va a ignorar como Dios dice. ¿Cuántos saben cuánto Dios habla, amado hermano? No es como tú dices, sino como Dios dice. ¿Me entiendes, no? Aquí los cristianos evangélicos, como usted quiera llamarle, con apellido, con título, como usted quiera darle, los cristianos hemos venido para someternos a su palabra. ¿Me entiendes, no? Aquí no hay doctrina humana, que mi iglesia enseña esto, que mi abuelo, que mi tío, que mi presbítero, que mi anciano. Aquí es lo que dice la palabra. Y yo siempre enseño a los hermanos en Salta. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Y si no lo dice, no lo hacemos. Y con esa voy a morir. Y cuando muera, mi epitafio, ¿sabe cuál va a ser? Si lo dice la Biblia, lo hacemos. Y si no lo dice, no lo hacemos. Eso quiero que sea el recordatorio, hermano. Porque nosotros tenemos que volver a la palabra, amado hermano. Samuel estaba oyendo voz de Dios, pero no entendía. Pero el que entendía tampoco sabía que Dios estaba hablando con Samuel. Otro error grande. ¿Por qué? Porque escaseaba la palabra de Dios. No había visión con frecuencia. No había ningún tipo de revelación en ese tiempo. Elí había perdido la comunión con Dios hace rato. Si viene Samuel y dice, venme aquí, Señor, el otro me va a decir, mira, ponte a orar. ¿Sabes lo que le dijo? Anda a acostarte, anda a dormirte, que andas molestando. Y ahí cuando la Biblia me llama mucho la atención, dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero estaba en el templo. ¿Dónde estaba?
¿Y eso cómo puede darse, hermano, que dentro del templo no conozcan la palabra de Dios? Yo te creo que una persona del mundo, una persona que esté metida dentro de los testigos de Jehová, dentro de los mormones, dentro de los adventistas, dentro de los que sean, amado hermano, no conozcan la palabra de Dios. Pero acá dentro de nosotros, que nosotros no conozcamos la palabra es como absurdo. ¿No le parece, no? Y andamos cargando la Biblia para todos lados, no andamos con esta para todos lados. Gloria a Dios. Lo primero que nos ponemos ahí. Antes del desodorante, lo primero que hacemos. Ahí está. Ahí tiene que ir a la iglesia. ¿Usted lee esta Biblia, hermano? ¿Usted lee su Biblia? ¿Sabe que Samuel estaba dentro del templo y no conocía la voz de Dios? No conocía la voz de Dios, no conocía la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que estaba por delante de ese lugar no le enseñó la palabra. ¿Qué bobería le habrá enseñado, digo yo? Si sus hijos no se convirtieron, ni Omni ni Finés, tampoco Samuel conocía la voz de Dios dentro del mismo templo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Intervenir en el tema ahí, porque dijo, bueno, yo a Samuel lo hice nacer, pero no lo hice nacer para que fuera igual que Omni y Finés, sino que este tiene que ser diferente. ¿Y qué hace Dios? Le habla. ¿A cuántos creen que Dios le habla, amado hermano? Amén. Yo siempre he dicho, acá no hay excusa. Amén. Yo cuando quise conocer la palabra, yo sé, ¿a dónde me dirigí yo? ¿A dónde fui o no? Me fui a Dios para que Dios me hablara por su palabra. Usted era pastor, que es difícil entender la Biblia y usted cree que yo la entendí al principio. El problema es que hay una diferencia grande entre el que aprende y el que no aprende. ¿Sabe el que aprende qué es lo que hace? Busca cómo aprender. Y el que no aprende dice, es que no sé, es que no entiendo. ¿Me entiendo? Siempre se queda con la misma. Es que no sé, es que no entiendo. Y cuando viene un predicador, hermano, Dios te promete esto. Hoy día Dios me mostró una visión en el LCD 50 pulgadas que tú ibas a tener esto. ¡Aleluya! Son capaces de darte una vuelta carnero en el aire, hermano. Y son capaces de sentir hasta la gloria de Dios. Supuestamente, ¿me entiendes? Son capaces de danzar, hablar en lengua. Y una locura. Pero cuando Dios te habla, la gente no está... Si yo me doy cuenta en los cultos, pues, amado hermano, que la gente que se duerme no sabe porque no está acostumbrada a la palabra. La gente que se aburre de esto porque no está acostumbrado a esto. Pero si hubiera un payaso a predicar, la gente sabe, aleluya, gloria a Dios, son capaces de meterle, sacarla. ¿Cómo le voy a ofrendar 2 pesos? Ahí tenéis la billetera completa, predicador, te mandaste el tremendo mensaje. ¿O no? Pero la gente cuando le hablan la palabra, clarito, no le gusta, pues. Esa es la iglesia que tenemos hoy. Le falta palabra de Dios. Escasea la palabra. En estos tiempos que está escaseando la palabra, madre, por eso no salen a predicar a la calle. Por eso en Salta los otros... Yo hablo de Salta. Porque yo estoy en Salta. Yo veo que los pastores andan peleando uno a otro. ¿Sabe por qué? Porque son carnales. Se sienten dueños de las congregaciones. Se sienten dueños de los lugares. Como un hijo del diablo. No sé si a ustedes suena a Juan Carlos Bazán. El de la iglesia de la Catedral de los Milagros. Ver para creer. Terrible bíblico, ver para creer. Siendo que el libro de Mateo 5 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Imagínense. Y la gente está ahí por montón. Le fue a hacer una visita, pues. Yo no me voy a quedar callado, ¿no, hermano? ¿Usted cree que si viene un hijo del diablo a contaminar a la iglesia, usted cree que me va a quedar callado? Lo fui a buscar, pues, ¿sabe lo que me dijo? Este hijo del diablo, aparte de maldecirme que me iba a caer zampullido. ¿Y qué es lo que era lo otro? ¿Sarna? Sarna. Todavía lo estoy esperando. Así estoy. La sarna y el zampullido. ¿Y sabe lo que me dijo? Que en la Catedral de los Milagros no era casa de Dios, era su casa. Está igual que el IPA. Y se sentía dueño de la casa, dueño del tabernáculo, total. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Me entiendes, no? Aquí se hace lo que yo quiero. Bueno, si quiero le enseño a mi hijo la palabra. ¿Quién me va a decir algo acá si yo soy el sumo sacerdote? Y creía que con Samuel le iba a salir el mismo chiste. Y no contaba con la voz de Dios. ¿Me entiendes, no? No contaba con el que estaba preparando Dios. Por eso que en la iglesia usted no se extrañe cuando un hermano o una hermana comienza a decir, así dice el Señor. Y los mensajes ya no son tan livianitos, sino que está metiendo espada. Gócese por eso. Porque ese sí es hombre de Dios. El que toma la espada y la usa. ¿Cuál es la única arma que tenemos en la armadura de Dios? La espada del Espíritu, porque la fe tiene un escudo, ¿o no? Lo único que tiene la iglesia que
ver si no le va a doler. Eso es lo que nos falta, amado hermano. Samuel decía, bueno, vengo a donde el sumo sacerdote, me manda a acostar, ya van 2 veces. ¿Qué está pasando acá? ¿Me entiendes? Pero Samuel insiste una vez más, mire. Y la escritura dice, y dijo Elías a Samuel, mire, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba, pero a la tercera vez, pues hermano. Es como hoy, hermano querido, que los pastores no se dan cuenta, ¿cierto? De los pecados que hay en la iglesia, de la mundanalidad que hay en la iglesia. ¿Me entiende? Y de repente se le prende la ampolleta, pero cuando ya está todo desordenado. Usted tiene que tener la ampolleta bien encendida, usted tiene que tener el foco bien encendido. Si está metiéndose carne dentro de la iglesia, usted sabe lo que tiene que hacer, llamar a un carnicero para que muera esa carne. Usted tiene que hacer eso, amado hermano. Y ahí él dice, bueno, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos. Algunos dicen, ojalá no, menos mal que de una vez al menos al pastor Zurita. Porque cuando es palabra de Dios, los oídos no se abren para escuchar. Se cierran, no, como que no, ¿a qué vine al culto? Y de cómo no me avisaron que venía este negro feo. Tengo más plata. Entonces la palabra de Dios nos gusta. No sé, ¿cuándo? ¿Quién sacó que la palabra de Dios le va a gustar a la gente? ¿Cuándo predicó Jesús a la gente le gustaba la palabra? ¿Por qué no seguían a Jesús? ¿Por la palabra o por los milagros que hacía? Un milagro, pues. Si la Escritura dice que cuando dejó de hacer milagros la gente se fueron de a 4.000, de 5.000 o no. ¿Se recuerda Juan 6:60? Cuando le dijeron, Señor, dura es tu palabra. Ahí se quejaron, pues, ¿o no? Pero cuando está el milagro, cuando está el pan, el pececito, andaban todos con gloria. Aleluya, aleluya, ¿o no? Así estaba la gente, contenta, feliz porque tenían lo que querían. Pero cuando Dios les dio caña, ¿qué les pasó? Dura es tu palabra, Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, un avispadito que salió de ahí. ¿Me entiendes, no? Dijo, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida? ¿Con cuántos quedó el Señor? ¿Con cuántos quedó? Con los 12, y esos 12 al final lo terminaron entregando, amados hermanos. Se le fueron todos los seguidores. Así que nosotros no esperemos cuando prediquemos la palabra que la gente nos aplauda. No sé. Yo le doy gracias a Dios que la congregación está creyendo, porque yo no sé por qué crece, amado hermano. Yo le doy gracias a Dios por la congregación crece. Y todos los días le pregunto, Señor, ¿por qué crece la congregación? Pues yo me comprendí con tu palabra. Yo predico palabra, hermano. Los hermanos que... Usted sabe el mensajito que predicamos la semana pasada, el día domingo. Para que no vaya nunca nadie más, ¿no? Pero yo estoy comprometido con la palabra. A mí Dios no me llamó a agradar a nadie. Yo por eso me vuelvo a ser ateo, hermano querido. Y Elí no tenía ese compromiso, pues Elí dijo, bueno, anda y acuéstate. Y cuando te diga, nuevamente te llamen, dile, heme aquí, Señor, ¿cierto? Que tu siervo oye. Bueno, lo repitió muy obediente Samuel. Y Dios lo primero que le dice, que a quien la oyere, yo le retiñirán ambos. No les va a gustar la palabra. ¿Por qué cree que las 7 iglesias del Apocalipsis el Espíritu Santo dice, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Por qué cree usted? Porque todos dicen, no, algunos predicos, así dice el Espíritu Santo, el que tiene oídos para oír, oiga, dicen algunos, ¿no? Pero ¿sabes por qué decía eso el Señor en esa iglesia? Porque no estaban escuchando, pues. Ajá. Porque es ilógico que alguien que sepa que tenemos oídos nos diga que tengamos que oír. Porque los oídos, ¿para qué son? Para oír. Y el Espíritu Santo, ¿qué les recuerda?
El que tiene oídos para oír, oiga, porque no estaban oyendo nada. Por eso una sola iglesia se salvó, amado hermano. Y todas cayeron bajo juicio, ¿cierto? Y ahí usted sepa en cuál está usted. Porque la Biblia dice claramente que los oídos son para oír. ¿Pero oír palabra de qué? Palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero oír palabra de Dios. Y acá Samuel, bueno, dice, me está entregando tremendo llamado. Dios me está hablando. Más encima voy a hablar y la gente no le va a gustar. Bueno, me tendré que poner a disposición del Señor y comenzar a hablar como Dios quiere que hable. No es como yo quiera, sino como Dios dice. ¿Cuántos están dispuestos a hablar como Dios dice? Le doy unos par de datitos. Usted me dijo amén. Esté dispuesto al rechazo. Esté dispuesto al calvario. Esté dispuesto a que no lo quieran, que no lo amen, que lo vean como fariseo, como legalista, como hijo del diablo. Porque los hombres de Dios así nos ven. No nos felicitan, no nos... ¡Ah, qué lindo! Gracias a Dios por este hermano. ¡Qué palabra! ¡Te levantaste! No nos van a aplaudir. No nos van a aplaudir. Ustedes pónganse a predicar la palabra de Dios, no lo van a aplaudir. Palabra de Dios, amado hermano, es decir lo que Dios dice. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Amén. A ver, ¿qué pasa con Jonás? ¿Dios no le habla igual que a Samuel? ¿Pero cuál es la diferencia entre Jonás y Samuel? Que Samuel obedeció y Jonás, como buen cristiano del siglo XXI, ¿qué es lo que hizo? No, está aislado, que ese mensaje es para los tiempos antiguos, este se quedó en el pasado, está aislado. Pues Jonás dijo, no, por otro, me voy a la iglesia liberal, allá no le ponen tanto color, ¿o no? Al final, ¿dónde terminó? ¿En el vientre de qué? De un gran pez. Y al final, ¿dónde terminó el que se quería escapar de la voluntad de Dios? Terminó frente de Nínive, ¿o no? Y al final tuvo que decirle a Nínive lo que Dios le había mandado a hacer, ¿o no? ¿Y Dios perdonó a Nínive? Sí, pues sí, esa es la obligación nuestra, ir a decirle a la gente que se arrepienta para que la gente se arrepiente y Dios les perdone sus pecados. ¿Y Dios perdonó o no los pecados de Nínive? Pero Jonás, que tenía que haberse gozado, ¿qué es lo que hizo? Se entristeció, pues. Se molestó. No, amado hermano, tenemos que gozarnos cuando un hermano se arrepiente. ¿O qué quiere que siga el pecado? Tiene que gozarse cuando un hermano se arrepiente, cuando la palabra le toque, usted vea que no es el mismo, que está orando, que ahora no grita, que ahora grita en los cultos, gloria a Dios, no está solamente el pastor alabando con la pastora, sino no con sus hijos solamente, sino que él está, amén, metámosle, bueno, gloria a Dios, amén, se va a meter el Señor a quedar una locura. ¿Sabe que este varón que está acá, Daniel, yo me gozo cuando lo veo? Hermano, empieza la alabanza. Bueno, me entiendes. ¿O no, Danielito? ¿Ah? Y este hombre, ¿sabe qué? Día por medio se hace diálisis. Y ahí viene al culto. ¿O no? En los días domingos está igual, ¿no? Empieza. ¿O no? No te afanes, no te afanes. ¿O no? Y el hermano empieza. Se goza el hermano. Cada día por medio se hace diálisis. Hace con los pies hinchados así. Y llega a la iglesia. Yo digo, no, el Señor me pone al lado de él. Yo soy una momia seca, alabando a Dios. Si él puede, ¿por qué yo no voy a poder? Con toda la dificultad que tiene mi hermano Daniel. Al principio no hablaba tanto como ahora. Y ahora ya está hablando más. Pero amado hermano, y nosotros los que estamos con toda la salud, ¿cierto? Todos los jóvenes acá, ¿por qué no alaban a Dios? ¿Qué les da vergüenza? ¿Y cuando andaba chupando no le daba vergüenza? ¿Cuando andaba metido en los boliches no le daba vergüenza? ¿O no? ¿Cuando quedamos en la calle no les daba vergüenza? ¿O no? ¿O cuando andábamos chupándole los labios, intercambiando baba con cualquiera por ahí no nos da vergüenza? Ahora nos venimos a hacer acá los finos, ¿no? No, que cómo me van a ver mi hermano. Te alabo, Señor. ¿Están ahí? Póngale gozo, no, hermano. Dice la Biblia que hay que gozarse de la presencia del Señor. No dice la Biblia que el que esté triste, ¿qué tiene que hacer? Oración, pero el que esté alegre canta alabanza, ¿no? Ese es mi hermano Daniel. Dios te bendiga, hermano.
Me gozo cuando veo, yo ya me está extrañando que no hiciera nada, lo veía muy seco, decía, no. Y ya cuando empezó, deja. Amén, pues. Si el hermano tiene que ser en todo lugar igual, con libertad, alabar a Dios. Y nosotros tenemos que seguir esos ejemplos, amado hermano. Ejemplos de vida. Ejemplos que hablan con testimonio, con fuerza, hermano. Hay que alabar a Dios, gloria a Dios. Si te habló Dios, comienza a alabar a Dios. Si la palabra te habló y a ti no te escasea la palabra, alaba a Dios, amado hermano. Si arriba vamos a ir a alabar a Dios por la eternidad, allá le alaban de día y de noche los ángeles. ¿Usted cree que los ángeles están cruzados de manos y mirando a Dios? ¡Qué grande que es Dios! No, están alabando, santo, 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 santo. De día y de noche, amado hermano. Amén. Ya que estamos más secos que una momia. Hasta los católicos le ponen más bueno. Ave María, Madre de Dios, bueno, por nosotros pecadores, ¿verdad? Son terribles afinados, pero cómo se gozan en su mentira. Y nosotros, amados hermanos, los que decimos tener la verdad, los que somos como Samuel, supuestamente, ¿cierto? Los que hemos escuchado la voz de Dios, nos hemos puesto en la mano del Señor. ¿No estamos avergonzados de Dios? Empieza a alabar a Dios. Algunos vienen con problemas acá y se van con más problemas. Usted venga acá y levante las manos y en el nombre de Jesús, fuera todos estos problemas. Y yo sobre ti, tu carga, mi carga. Y tú me la vas a llevar, te alabo, te alabo, te alabo. Véngase a alabar a Dios, deje los problemas en el Señor, arrodíllese, dígale al Señor, tengo cualquier problema económico, cualquier problema con mi hijo, con mi tío, con mi abuelo, con mi marido, con mi vecino, con todo. Si yo tengo problemas, pero te las dejo a ti, las cargas. Yo me vengo a gozar en la presencia del Señor. Hay que alabar a Dios, hermano. Samuel dijo, bueno, Dios me habló, pongámosle marcha al asunto. Y Samuel, tremendo hombre de Dios, ¿no? Y Jonás, el paralelo. Dios le habla, en vez de sentirse privilegiado, ¿cierto? Porque había pocos profetas de Dios en ese tiempo, y que profeta como Jonás. Yo no sé por qué sale en la Biblia Jonás. Siempre me pregunto, ¿qué sale ahí en la Biblia? Debería estar en el libro de la desobediencia, en vez del libro de la palabra de Dios. Es terrible desobediente. Igual que algunos que están acá, alaba la que él vive, hermano. O no, Dios te dice, ándate por la izquierda y por la derecha. Déjate hacer esto y seguir haciendo lo mismo. Déjate salir en la noche y seguir saliendo. Después andáis llorando por el problema que tenéis. ¿O no? Déjate andar mintiendo, déjate andar robando, déjate haciendo lo malo. Después venir a llorarle al Señor tus problemas. Si Dios te habla claro, Dios no se guarda su palabra. Si Él nos quiere hacernos muy bien. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere hacer bien? Amén. Pero usted se lo tiene que creer, amado hermano. Si usted cree que Dios es bueno, usted toma su palabra y le toma el sentido correcto. La Biblia dice claramente, amado, yo venía con otro mensaje, pero Dios me lo cambió, amado hermano, así que lo tengo que escribir rapidito. Mire, la Biblia dice que Dios también le habló a Noé. ¿Cuántos saben que Dios le habló a Noé? Bueno, ¿qué pasó con Noé cuando Dios le habló? ¿Se salvó o no? Él y su familia. ¿Cuánto creen que su familia se salve? Bueno, haga como Dios dice y no como usted cree, amado hermano. No es que yo voy a convertir a mi hijo y le sigue permitiendo el pecado. No, pues así no es la cosa. ¿Me entiendes, no? La Biblia dice que Dios le habló a Noé. Él construyó el arca con su familia. ¿Cuántos se salvaron en el arca? Hasta los animales eran más inteligentes que los humanos. ¿Sí o no? Se salvaron más animales que seres humanos. ¡Qué increíble! ¿Eh? Porque no es como yo diga, sino como Dios. ¿Dios qué le dijo? De 2 en 2, ¿o no? Un macho y una hembra, ¿o no? Es como Dios dice, no como usted quiera, amado hermano. ¿Sabe por qué la vida del cristiano es una vida bendecida? No por los bienes que tiene, sino porque posee algo más grande que un bien material. Al Cristo que todo lo puede, amado hermano. Si usted le da valor al Salvador del mundo y al Salvador de su alma, su corazón va a estar repleto de bendición, repleto de gozo, de alegría. Pero tiene que llenarse de Dios, pues. Noé dijo, bueno, Dios habló, se hará como Dios dijo, no como yo digo. Después la Escritura también dice que Dios le habló a Jonás, pero Jonás hizo todo lo que quiso. Los contrastes. La Biblia dice que también Dios le habló a Abraham. ¿Cuántos saben que Dios le habló a Abraham? Amén. ¿Sí o no? Dios le habló a Abraham. Y Abraham, ¿sabe lo que hizo cuando Dios le habló? Se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Y ahí le empieza a dar toda la instrucción a Abraham. ¿Cuántos no sabemos de la buena historia de Abraham? ¿O no? Porque no hizo lo que él quiso, sino como Dios dijo.
¿Cuántos que no obedecer a Dios después de esta noche, amado hermano? Mentira, si no se van esta noche con ganas de obedecer a Dios, no sé, hermano, búsquese una mormona. La Biblia dice, en Salmo 147, verso 15, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. ¿Sabe por qué dice esto el Salmo? Porque Dios cuando envía su palabra, la palabra de Dios no está quieta. ¿Cómo dice el apóstol Pablo cuando está preso? La palabra de Dios no está presa. Él lo dice, pues. Yo estoy encarcelado, pero la palabra va a seguir corriendo. Amén. Porque es palabra de Dios, pues. ¿Usted cree porque yo calle Dios va a dejar de hablar? Olvídese, Dios va a seguir hablando, amado hermano. El problema es que yo me voy a tener que rendirme con Dios. Yo le tengo temor ese día, amado hermano. Yo le tengo temor porque tengo tanto temor. Si estoy hablando lo que corresponde o no corresponde. Si estoy omitiendo alguna parte de la Biblia porque le tengo mucho amor a usted, no sé. ¿Me entiendo, no? O estoy siendo muy delicadito con el mensaje. Porque a veces yo veo a Juan el Bautista, veo a Jesús como predicar y digo, no, estos tremendos guerreros del Evangelio, estos tremendos hombres. A Jesús lo mataron de una cruz. A Juan el Bautista le volaron la cabeza. Al apóstol Pablo también. Al apóstol Pedro lo colgaron en una cruz, pero boca abajo. ¿Cierto? Uno lo mataron a espada, otro a lanza. Y nosotros acá todos vivos. Me preocupo yo. ¿Será que estaré predicando la palabra? ¿Será que esté hablando lo correcto? Porque todos me felicitan. Gracias a Dios por tu mensaje. Medio raro a mí, me parece rayos. Eso me parece muy raro. Porque todos los hombres que hablaron la palabra, ¿cómo padecieron? ¿Sí o no? Todos padecieron por la causa de ahora, todos lo reciben, ¿cierto? Hasta el presidente. Venga el predicador, viene y visita el presidente. Vamos a dar incluso las llaves de la ciudad. ¿O no? Le vamos a hacer honor y tirémosle la alfombra roja a este desgraciado, ¿cierto? Que venga acá, se pase por la alfombra. Que venga la intendencia, que le tenemos una bendición, un terreno. ¿O no? Y venga cuando quiera predicar. ¿Cuándo usted ve eso en la Biblia? Yo veo al apóstol Pablo sacándolo a patada, a piña, de Listra, ¿cierto? Y los que estaban con él, los discípulos, creyendo que estaba muerto, como un hombre, Dios, ¿qué es lo que hizo? ¡Ah, que no! ¿Cómo voy a volver para esto? Se dio la vuelta y se metió de nuevo, ¿cierto? ¿De dónde lo sacaron? No es como Dios dice, no como yo digo. El que ama su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, dijo Jesús, esta la hallará. ¿Cuántos quieren tener vida eterna, amado? Ese es lo mejor. Ya vamos a estar terminando. Gracias a Dios, dijo el diablo. La Biblia dice de esta manera, amado hermano. La Biblia dice en Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti. Dios está hablando. Dios dice, allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Israel se mandaba solo? No. Pero en la realidad de su vida, ¿cómo vivían ellos para Dios? Como querían. ¿Sí o no? Ahí está el ejemplo. Dios acá le dice, mira, desde el propiciatorio yo les voy a hablar a ustedes. De ahí va a salir mi voz, del lugar santísimo, de ahí va a salir mi voz. De ahí va a salir del lugar más santo, va a salir mi voz. Y ustedes tienen que hacer como yo digo. Y Israel como hizo, como ellos quisieron. ¿Fracasaron? ¿Cuántos quieren tener una vida en victoria, amado hermano? Acá no es una cosa de que usted crea que puede ser así. Usted tiene que tener victoria en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia también dice de esta manera, amado hermano, y con esto voy a estar terminando. En el libro de Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Aquí en este capítulo 23 pasa algo muy particular con Jeremías. Bueno, Jeremías ya estaba pasándola mal. Jeremías, el mensaje que Dios le daba no lo recibía Israel. Los reyes lo despreciaban.
lo mandaban a matar, lo mandaban a golpear, lo mandaban a azotar. Bueno, Jeremías lloraba y lloraba, se lamentaba, no tan solo por el pecado de Israel, sino también por el pecado de aquellos que le estaban martirizando por decir palabras de Dios. Y la Biblia dice que Dios le promete un remanente, ¿cierto? Al pueblo de Israel, un pequeño remanente que iba a ser dedicado para él, para adoración de él, para búsqueda de él, para entrega de él, para obediencia de él. Y en el capítulo 23, dice la Escritura, en el versículo 11, mire, esto es particular acá. Dice la Escritura, 23:11 Jeremías, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Dónde se habían corrompido? Dentro de la casa. ¿Sí o no? ¿Usted le cabe eso en la cabeza que dentro de la casa de Dios haya pecado, amado hermano? La Biblia de Dios dice que nosotros somos la casa de Dios, que incluso nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y Dios no tiene comunión con las tinieblas, ¿sí o no? Y acá dice que encontraron el pecado. ¿Dónde? ¿Dónde encontró Dios el pecado? En el mundo, en la calle, no, dentro de la casa de Dios. Es lo mismo que dice la Escritura cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 le reclama, ¿cierto?, a los que se creían maestros, a los que se sentían de alguna manera los hombres de Dios de ese lugar, los que tenían la palabra, que le habían metido tremendo pecado, ¿no?, de fornicación. Dice, ni aún en el mundo se escucha el pecado que hay entre vosotros. ¿Sí o no? Y el apóstol Pablo dice en ese mismo capítulo, mire, le voy a dejar algo bien en claro. No te juntéis ni con el fornicario, ni con el adúltero, ni con el mentiroso, ni con el charlatán, ni con el idólatra. No necesariamente, dice él, hablando de la gente del mundo, si no tendrías que salir del mundo, sino que hablando de aquellos que dicen ser hermanos, fuere fornicario, adúltero, mentiroso. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir o no? Y eso lo dijo el Espíritu Santo. Dios no le va a sobar el lomo. ¿Me entiendo, no? Dios no soba lomo. Dios dice la verdad. Entonces la Escritura dice en el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿No hablaban de parte de Dios, pues? Y la Escritura dice, y dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, ¿o no? Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿No está así el tiempo hoy o no? ¿Cómo están los predicadores, hermano? Dios le tiene una tremenda bendición y es terrible adúltero. ¿Me entiendes, no? No, hermana, Dios le tiene una tremenda bendición y es terrible fornicaria. ¿Me entiendes, no? Terrible mentira y la andan prometiendo, que le va a ir re bien, bendición, y la gente sigue creyendo esos cuentos, amado hermano. En vez de empezar a arrepentirse y buscar la voluntad perfecta de Dios. Jeremías dice, no, mira, hoy las cosas andan muy mal. Dios me está diciendo que usted habla por su propia cuenta. Andan diciendo que Dios no ha dicho. Y incluso la Escritura dice en el verso 21, hablando Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Vio que la gente dice, no, Dios a mí me mandó. Usted dice, no, si ese hombre es el tremendo trabajo evangelístico que hace, ¿o no? La invasión del amor de Dios, mire cómo ese hombre mueve más, a Jorge Ledesma mueve más ese hombre. Pero si estos también corrían y eran falsos. Corrían a hacer maldades, pero no la voluntad de Dios. ¿Me entienden o no? Oiga, si cualquiera puede creer hacer la voluntad de Dios, pero hay que estar en la voluntad de Dios. Y estos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. ¿O no? Ellos hacían lo que querían. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, dice el Señor. No es como tú quieras, es como Dios dice. Y acá Dios les dice, mire, ellos habrían estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero no hicieron eso, pues. Le decían, reciba la paz, reciba la bendición. Dios le tiene esto, Dios le tiene este otro. Pero ¿cuándo le van a decir que se tienen que arrepentir? ¿Cuándo le tienen que decir que tienen que dejar su pecado? ¿Que tienen que dejar hacer lo malo? Aquí Dios desenmascara a estos falsos profetas.
¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo cada uno cuenta a su compañero? Escuche bien. Que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero. El modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Me entienden, no? Acá tiene que haber verdad. Acá tiene que haber lo verdadero, amado hermano. No es como yo quiera, sino como Dios dice. Tiene que haber verdad. Números capítulo 15, verso 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Si usted tiene en poco la palabra de Dios y menosprecia su mandamiento, esa persona será cortada enteramente. Hoy en la gracia no va a ser distinto. ¿Cuántos saben sobre la blasfemia del Espíritu Santo? La Biblia dice que Jesús dijo, contra mi Padre podrán hablar, contra mi Hijo, contra mí podrán decir cualquier cosa, pero contra el Espíritu Santo, no. Y hay gente que dice, no, el Espíritu Santo es decir, esto no es de... No, ¿sabe lo que es blasfema contra el Espíritu Santo? Es su palabra. ¿Qué iba a venir a hacer el Espíritu Santo al mundo? A enseñar. Cuando usted rechaza la verdad, usted está diciendo que Dios está mintiendo. Cuando usted dice que la Biblia no dice eso, y usted quiere vivir conforme a su doctrina, ¿sabe lo que está haciendo usted? Está diciendo que Dios no dice eso. Los santos hombres de Dios, dice Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios no es interpretación privada. ¿Me entiendo, no? Tú dices, no, que la blasfemia del Espíritu Santo, ¿dónde sale eso en la Biblia? La blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer a la tierra. Iba a venir a dar testimonio de Jesús, ¿o no? Iba a venir a enseñar a sus discípulos lo que tenían que vivir y hacer en este mundo lleno de pecado, ¿o no? ¿No dice en 1 Juan capítulo 2 claramente que la unción misma enseñará todas las cosas? Cuando usted dice que Dios no dice y usted quiere vivir como quiere, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso es lo delicado. Por eso Santiago capítulo 5 verso 20 dice que el que hace volver a un hermano del error de su camino, cubre multitud de pecados y salva de la muerte un alma. ¿O no? Entonces, amado hermano, usted no menosprecie la palabra de Dios. Dígale, Señor, gracias. Aunque no diga amén, diga ay, pero diga algo. O en su corazón diga, Señor, realmente le estoy errando, le estoy haciendo mal. Tengo que buscar tu voluntad. No tengo que vivir como yo quiero, tengo que vivir como Dios quiere. Así que, amado hermano, el llamado en esta noche es al arrepentimiento. Viene pronto nuestro Salvador por nosotros, amado hermano. Su venida no se retarda. El Señor viene por su iglesia. No creas que tiene que cumplirse esto o esto otro. No. Cristo viene. Dice la Escritura que no tenemos que tener su venida por tardanza. Comencemos a santificarnos, a guardarnos, a apartarnos, a dejar nuestro pecado y comenzar a vivir en santidad. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, más Cristo vive en mí. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo, amado hermano? Póngase de pie entonces en esta noche y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor.